Muy buen día, mi nombre es Henry David Medina y como primer punto yo les voy a hablar del valor de la honestidad. Es un valor muy importante debido a que dentro de este valor dependen de muchas cosas, como desde el simple hecho de no copiarse alguna tarea que nos va formando en nuestra carrera universitaria para así próxima ponerlo en práctica en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Es un valor muy importante y fundamental en la vida del ser humano, ya que siempre tenemos que ser íntegros, tenemos que decir siempre la verdad, tenemos que hacer cumplir que se haga la verdad y si vemos alguna injusticia siempre tener en cuenta esto, decir siempre la verdad. Ok, como segundo punto les vengo a hablar del Renacimiento. Este movimiento tuvo su auge durante el siglo XV y se extendió hasta el siglo XVI. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el renacer de los valores de la antigüedad clásica. Es decir, que tuvo sus orígenes o se basó en la antigüedad clásica. También dice que tuvo su origen en Italia y este se subdivide en dos zonas. Una es Italia y el norte de Europa. En cuanto a Italia, son con urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez humana romana bizantina. Y en el norte de Europa a través de las cortes principescas de la Casa Real de Francia. Es decir, que como ya lo estuve diciendo, se subdivide en dos. Entonces, está por un lado Italia, que es donde nace, digamos, y está por otro lado el resto de Europa. Dentro de las características del Renacimiento tenemos imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas. Es decir, que este se basa en Grecia y Roma como sus principales bases para este movimiento renacentista. También tenemos simetría, equilibrio y proporción. Está también percepción del arte como forma de conocimiento. En la Edad Media, las artes plásticas estaban consideradas artes manuales por debajo de las artes liberales. Durante este movimiento se luchó para que este se comprendiera también como un arte que estuvieran a la misma altura todas, es decir, para que las artes plásticas fueran reconocidas. También tenemos el estudio de la naturaleza, que fue en parte de acuerdo a Pierre Franquès, que impulsó este ámbito dentro del Renacimiento. Eh, Siguiendo con esta parte también tenemos el estudio de la luz, que digamos que es en detrimento de la luz colorida del gótico, lo que dio origen al claroscuro. Antes en el movimiento gótico solo se trabajaba, digamos, con otros tonos. Para este ya se da un nuevo origen que es el claroscuro, tonos blancos, negros, así grises, estudio de la geometría espacial, lo que perfecciona la perspectiva lineal o en línea recta o en punto de fuga. También tenemos la separación del arte y la artesanía. Es decir, que para este movimiento se tenía, digamos, la artesanía por un lado y el arte por el otro. No cualquier artesanía era considerada arte y viceversa. El cambio de función social del arte. Dentro de los géneros de este movimiento tenemos la pintura. Es aquí donde se da la aparición de la técnica al óleo. También la escultura se independiza, definitivamente de la arquitectura. Entonces, a partir de este tiempo es cuando se toma como punto de referencia la separación de la escultura de la arquitectura. Ya no se considera todo en un mismo ámbito. Tenemos la literatura, donde dice que la importancia para la modernidad, que es, aquí empieza esto, que le da mucha importancia tanto como al ensayo, de quien el francés Michael de Montaigne es el impulsor. Hay que tener en cuenta que estos son, digamos,
algunos nombres muy importantes en este Renacimiento. También en la lírica se desarrollan como la canción, el himno, la oda, la eploga y la elegía, entre otras. Entre los géneros menores desarrollados está el madrigal, la letría y el epigrama. En narrativa, en versos se practica la epopeya, el poema épico y el romance. Y en la narrativa en prosa está el cuento, la leyenda, la fábula, entre otras. También se desarrolla el arte dramático en este tiempo. En cuanto a la música, tenemos la polifonía, como género como el motete, el madrigal, la misa, el romance, la ensalada y el villancico. Tenemos como origen del Renacimiento, bueno, el origen se da en Italia, básicamente, como lo estuve mencionando al principio. Y dice que dar como pasado imperial romano también se basa en Grecia. Entonces está esa como la base. Grecia y Roma hacen este tipo de renacimiento. El significado de la palabra renacimiento podemos decir que se trata justamente de un renacer del interés del pasado grecolatino. Siempre a medida vamos leyendo esos documentos nos damos cuenta que se basa en Grecia y siempre está presente eso, que son sus bases. Entre sus artistas tenemos como a Da Vinci, a Miguel Ángel. A continuación les muestro algunas obras que se fueron hechas en este tiempo. Esta que la hizo Miguel Ángel. Esta que es algo muy famosa que la hizo Da Vinci. Y son de los más conocidos, como Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina, Leonardo da Vinci. Y aquí están otras como la pintura. Y en cuanto a la arquitectura, la arquitectura dice que es la cúpula de Santa María de la Fiore, y la pintura, la escuela de Atenas. Aquí está la arquitectura y aquí está la pintura. Siguiendo siempre con esos temas, tenemos el arte del Renacimiento. Siempre siguiendo con este tema del Renacimiento, tenemos que fue un movimiento cultural europeo, volviendo a recalcar esto, que fue nacido en Italia y se expandió por toda Europa, siempre teniendo base en Grecia, en Roma, para así poder tener, digamos, sus cimientos en estas ciudades, en estas culturas, y así poder hacer, digamos, el Renacimiento en sí. Tenemos etapas del arte renacentistas. Esta se basa en el 300, los años de 1300 del siglo XIV aproximadamente. Tenemos también el 400, como lo dice su nombre, en los años 1400, el quinquecento, perdón, en los años 1500, que todos estos corresponden al Renacimiento. Y tenemos algo muy importante. En este año quinquecento, o en este siglo, estuvo en Roma, donde se financiaron las obras más extraordinarias del periodo renacentista, como ser la Capilla Sixtina, que fue pintada por Miguel Ángel. Es uno de los íconos. Esta obra es uno de los más importantes en este tiempo. Tenemos etapas del arte renacentista en España. Podemos decir el periodo plateresco, donde dice la integración del estilo de la península itálica en el estilo gótico español. Es decir, que en esa etapa ya se implementa el estilo de la península itálica. En España solo se tenía el gótico. Entonces, para ese tiempo es donde se implementa esa base de Italia a España. Ok.
También tenemos el periodo greco-romano, que se da entre los años 1530 a 1560, un aproximado de 30 años que se da esta etapa. Dice que me mueve el interés en la decoración gótica, o sea que ya pasa, digamos, a segundo plano la decoración gótica e implementa el greco-romano en este ámbito. También tenemos el periodo herreriano, que es la influencia del arquitecto Juan de Herrera, entonces por eso se dice así, herreriano. Se caracteriza por los volúmenes geométricos, tuvo su apogeo del siglo XVI al siglo XVII. Entonces esto se va por etapas, donde el gótico ya pasa, digamos, a segundo plano, después entra el greco-romano, después de este greco-romano, entonces viene y pasa el periodo herreriano, que es por el arquitecto. Tenemos la arquitectura renacentista. Podemos decir que durante el siglo XIV al siglo XVII, la arquitectura renacentista siguió la arquitectura gótica y fue sucedida por la arquitectura barroca. Es decir, está la gótica, después está la renacentista y después está la barroca. Siguiendo con el siguiente etapa sería el arte barroco. Entonces acabo de mencionarle la gótica, renacentista y la barroca. Entonces ya hablamos de la renacentista, que es la del centro, digamos, poniendo esto así. Y ahora yo le voy a hablar de la barroco. Se da durante la primera mitad del siglo XVI, o sea que empieza a mediados, teniendo como tendencia el barroco es a la exageración y a la ostentación. El origen del arte barroco, causas políticas y religiosas. Podemos decir que los luteranos se alejaron negando la intercesión de la Virgen María y de los santos, por lo que en el arte barroco se incide en la representación de fachadas, retablos y todo al arte mueble. En estas figuras barrocas se produce un alejamiento de los temas paganos de las mitologías griegas y romanas que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento. Es decir, que hace la comparación donde una etapa no cree o no hace, digamos, tantas pinturas o esculturas en base a los dioses, en base a sus santos. Viene la otra y es donde enfatiza esa parte, donde da a demostrar todos sus pensamientos, todas sus ideas plasmadas en esto, en tanto pintura, esculturas, escritura, basada, digamos, en los santos, en Dios, en sus antepasados, etc. Podemos decir que el arte barroco tiene su origen también desde el siglo XVI. En el siglo XVII fue una época de guerra y violencia como en pocas fases de la historia europea. La vida se veía frecuentemente atormentada en dolor y muerte. Entonces, a esto tuvo bastante que influir tanto en su pintura, su escultura, ya que se tenía que basar en estas ideas, ya que era lo que las personas veían muy a menudo, que sean las guerras, las muertes, esas cosas. Y aquí hay algunas muestras de las pinturas de esta época y la escultura de esta época también. Podemos ver que la pintura, la escultura, aquí. Y siguiendo con la última etapa sería el neoclásico. El neoclásico fue un movimiento estético y artístico de los primeros movimientos revolucionarios que sacudieron a toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII y hasta el siguiente siglo. Es decir, estuvo del siglo XVIII a mitad, del siglo XIX hasta la mitad aproximadamente. Podemos decir que es una estética ornamental y recargadísima del movimiento barroco.
Es decir, que también se fue basando en esto y no perdió su esencia. Siempre siguió esta idea, solo que perfeccionándola a la idea de este tiempo. También podemos decir que intentando buscar la desnudez en lo que el barroco encubría y ocultaba, aunque sigue atado a la exaltación del poder. En el tiempo o en la etapa barroco, eh, todo era, digamos, muy privatizado, muy, ¿cómo les explico? Algo más íntimo, o sea que se tapaban sus partes para la pintura, para esto. Ya en esta etapa es donde empieza la desnudez, donde se pintan más a menudo estas cosas, se hacen las esculturas, entre otras cosas. Como de las características del arte neoclásico son claramente greco-romanos. Siempre no pierden la base de Grecia, de Roma. Siempre estas dos ciudades influyen mucho en toda la historia de historia del arte, valga la redundancia. Siempre se basan en estas dos ciudades ya que tuvieron una parte fundamental para toda la historia, que son los cimientos, donde a partir de ahí empieza todo. También podemos hablar de la arquitectura neoclásica, donde dice que puede ser clasificada como una ramificación de las artes morales y sociales. Destacan las construcciones y edificios que tienen como fin poder mejorar la calidad de vida humana, como por ejemplo los teatros, bibliotecas, museos, parques. Entonces es aquí donde ya se preocupan, digamos, por el ser humano, por darle un aprendizaje para que tengan una mejor calidad de vida, para que, para que sigan siempre en protección en este ámbito. Eh, y como algunas imágenes tenemos estas dos, que esta sería hablando de la eh, arquitectura. Ya se ven edificios grandes donde se protege al ser humano. Eh, Son como tipo de museos, bibliotecas, así. Y en la parte inferior tenemos a la pintura. No sé si se ve claramente y ya digamos se ve un poco más la desnudez, que fue la parte principal de esta época, donde se impulsó, digamos, ¿cómo le explico? Este apartado que sería la desnudez a comparación de los otros. Y esto sería, digamos, una breve explicación de las diferentes etapas de la historia del arte, cómo ha ido evolucionando, teniendo sus principios en Grecia y Roma, hasta la actualidad, que hay un sinfín de muestras de obras de arte. Y como personalmente a mí me llama la atención, digamos, entre todas las obras, la Capilla Sixtina, que fue pintada eh, por Miguel Ángel, la Mona Lisa, que hasta el día de hoy es muy conocida y creo que todo el mundo la conoce. Y esto ha sido mi explicación de los temas. Espero le haya gustado. Muchas gracias.